Vamos. ...20 años atrás... ...15 quizás... Kirchner todavía era un apellido difícil de pronunciar... ...difícil de escribir... ...que nos costaba a aquellos que... ...tibiamente... ...militábamos desde una universidad... ...bastardeada, atacada... ...por algunos que hoy quieren volver... ¿no? Por ejemplo... ...veníamos de... ...evitar el recorte del 50% del presupuesto educativo allá a finales de los 90, principios de los 2000, por el ahora candidato a diputado y seguramente diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. Un proyecto del peronismo que no volvía, que tenía dificultades. Un Eduardo Duhalde que no medía ni medio punto, porque si medía medio punto hubiera sido él el candidato, sin lugar a dudas. La chance cierta de un José Manuel de la Sota que desde Córdoba se proyectara y replicara quizás esa mística caudillista que le había sabido imprimir al peronismo Carlos Saúl Menem. Pero un de la Sota que no se animó, no quiso, no pudo y se bajó de la compulsa. Llegaron entonces vientos del sur y casi como una opción alternativa, más bien porque no quedaba otra, se aceleraron los tiempos. Y aquel proyecto de ese pingüino de apellido difícil de pronunciar y todavía más difícil de escribir, se convirtió en el candidato oficial de alguna manera de ese gobierno de transición. Aquel 2003 nos sorprendió a todos con una primera vuelta, la primera vez que se aplicaba en la Argentina la posibilidad de un balotaje. Una primera vuelta que sorpresivamente, y no tanto, era ganada por Carlos Menem, que volvía a las andadas, pero claro, con una consideración particular. No tenía chance de remontar un solo voto de los casi 25 puntos que había sacado en esa primera vuelta electoral. La decisión de bajarse del balotaje catapultó a su principal rival, Néstor Carlos Kirchner, a una presidencia, quizá de las más débiles inicialmente, que tuvo la República Argentina. Y sin embargo, y a pesar de esa debilidad, de la falta de votos, de la crisis del que se vayan todos, se cargó en el hombro las expectativas de todo un pueblo. Lo dijo en los primeros discursos: no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y así comenzó un derrotero que vendría a revolucionar la política argentina, porque se animó a pedir perdón en nombre del Estado a todos y cada uno de aquellos sectores que venían siendo de forma sistemáticamente agredidos por los dictadores, pero también por los gobiernos democráticos, porque reconoció que le daba vergüenza representar a un Estado que había sido Estado terrorista, porque adelante de los jefes militares se plantó y les dijo: sepan que no les tengo miedo. Porque mandó a bajar los cuadros de esos hijos de puta que habían comandado los destinos de esta nación por la fuerza, sin ajustarse a derecho, pero que de manera sorpresiva todavía estaban ahí, como grandes nombres del colegio militar. El cuadro original no es el que se bajó, sépanlo, porque alguien lo robó, digamos. Lo que se bajó es una fotocopia, es una anécdota poco conocida por algunos. Pero lo cierto es que el simbolismo de bajar el cuadro estuvo presente. Y le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional, no para cancelar obligaciones de otro, para ahorrarse decenas de miles de millones de dólares y sacarse de encima el yugo. Y entonces, por primera vez desde que yo tengo memoria, apareció una generación y luego otra que crecieron, que desconocieron lo que era el Fondo Monetario Internacional, que allá por el 2017, 2018, nos miraban a los que éramos un poquito más viejos con cara ¿de qué se trata esto? Cuando Mauricio Macri nos volvía a meter en ese nefasto derrotero que nos asfixia a nosotros,
a nuestros hijos y que lamentablemente seguirá asfixiando si no se corrige la situación, a nuestros nietos. La verdad es que Néstor Kirchner también sentó las bases de transformaciones profundas, impulsó por primera vez la inclusión de una mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Existen registros, archivos audiovisuales que todavía hoy sorprenden, cuando allá por el año 2002, 2001, 2002, le preguntaban por el matrimonio igualitario y la respuesta era simplemente: ¿y por qué dos personas que se aman, que se quieren, no se van a poder casar? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no pueden tener acceso también a ese derecho? La realidad es que a pesar de los vaivenes, de los ataques, de las presiones, los primeros 4 años de gobierno del kirchnerismo, los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, con la incógnita también, ¿no? Esta ambivalencia, ¿será pingüino o pingüina?, dijo alguna vez para anticiparse a develar el misterio de la sucesión presidencial. Fueron quizá los mejores 4 años de los últimos 30 o 40 de historia argentina, porque se sentaron las bases del crecimiento, porque se volvió a enfocar el esfuerzo en el desarrollo nacional, porque se otorgaron oportunidades prácticamente para todo sector productivo, no solamente el campo, que más allá de las 125 y las tensiones, la juntó, como me gusta decir a mí, con pala mecánica, también en ese periodo en el cual le tocó tributar un poco más. Los movimientos sociales fueron incluidos por primera vez en la historia, en un plan de gobierno que no tenía solamente un derrame de recursos, sino que tenía inclusión plena. Y entonces, lo que luego fue criticado como los dirigentes piqueteros que forman parte del gobierno, porque efectivamente los líderes de esos movimientos pasaron a ser los que articulaban de manera oficial las políticas del gobierno nacional. Llegó el final del mandato, llegó el 2007, con una Cristina Fernández de Kirchner que irrumpía con toda su impronta para hacer evolucionar a ese gobierno, que había logrado empezar a salir del infierno, a dar vuelta a la página, después de la crisis más terrible que habíamos atravesado los argentinos, allá por el 99, 2000, 2001. Un gobierno que empezaba a enderezar la marcha, el rumbo, después de haber alcanzado picos de casi 50% de pobreza, 30% de indigencia, que ya había creado en el primer tramo millones de puestos de trabajo, que había avanzado con la jubilación, que sentaba las bases para la recuperación de los recursos del Estado, porque ya formaba parte de la agenda de aquellos primeros meses de Cristina Fernández de Kirchner, lo que iba a venir después, lo que tenía que ver con la recuperación de YPF, lo que tenía que ver con las jubilaciones. Fue Néstor Kirchner el primero que planteó la necesidad de dar vuelta a la página también en materia de derechos humanos, y no solamente reconocer a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos. Dicen que este gobierno nos usa a nosotros, que formamos parte de las organizaciones de derechos humanos, nos dijo una vez Estela de Carlotto, e inmediatamente después aclaró: no, es al revés, nosotros usamos a este gobierno, que es el primero, que tiene siempre la puerta abierta, que siempre tiene línea directa con nosotros. Néstor Kirchner fue diputado y fue un diputado más, incluso tras la derrota, con el famoso Grupo A que encabezaba el hoy empresario que está nuevamente en el centro de la polémica, ¿no?, por su rol en la comercialización de alimentos, Francisco de Narváez. Y no fue ni el presidente del bloque ni el presidente de la Cámara, sino simplemente un dirigente más del montón, que desde ahí traccionaba para cuidar a la que él denominó nuestra presidenta Coraje. Néstor se murió.
Un 27 de octubre, allá por el año 2010, se realizaba un censo en la República Argentina. Yo laburaba en Radio Provincia. Todavía no hacía aire, sino laburos de producción. Trabajábamos muy intensamente en una oficina, podríamos decir, de asuntos municipales, que intentaba vincular justamente a la radio pública de la provincia con los distintos municipios y demás. Entonces hacíamos un trabajo muy intenso. Chateaba con una amiga a través del Messenger de Hotmail, la prehistoria de los sistemas de comunicación. Y de repente, mientras escuchaba Informales y Corteses en la radio, un programa que salía en el horario que hacemos nosotros, Código Bailes, la transmisión de repente migró solamente a música. Y el comentario de quien estaba chateando conmigo: che, hay rumores de que falleció Néstor Kirchner. Claro, no eran tiempos de tanta conexión, no había WhatsApp, no había Telegram, había sí mucho mensaje de texto que tardaba en llegar. Ustedes son muy chicos y no se acuerdan, pero los mensajitos no salían del teléfono celular. De repente se confirmó la noticia y el golpe fue impresionante. Y no fue impresionante por el dolor de la pérdida solamente, sino porque en ese instante, y recién en ese instante, me pude dar cuenta de que todas las mañanas, desde el 25 de mayo del 2003, yo me levantaba tranquilo, confiado, con ciertas garantías, porque había un tipo ahí arriba, o ahí abajo, o ahí en el llano, narigón del sur con cara de pingüino, bizcocho, que hablaba medio torcido, que seguramente nunca se enteró de mi nombre ni de ninguno de ustedes, pero que estaba ahí pensando en mí, pensando en todos y cada uno de nosotros y de nosotras, haciendo que este país, que esta provincia, que esta ciudad sea un lugar mejor, ofreciéndonos las garantías que estábamos necesitando para poder mirar hacia adelante. Mirá si hoy, a 11 años de su fallecimiento, no me voy a acordar de Néstor para decirle desde donde esté, simplemente